Muy buenos días, apreciados estudiantes. Para el día de hoy nos hemos reunido en esta videotutoría para compartir y aprender acerca del tema implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, también por su abreviatura SGSST. Mi nombre es Juan Carlos García Rodríguez y, bueno, bienvenidos a la tutoría acerca del tema. Va dirigido al curso de Sistemas Integrados de Gestión. Esto es con respecto a la normatividad legal vigente que está dentro o incluido dentro de los sistemas integrados de gestión. Además de eso, en el programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Escuela de Ciencias de la Salud y por sus siglas existe. Bueno, como eje central de todo tenemos la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es con respecto a la normatividad legal vigente, decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. Aquí entonces tenemos unos componentes, como lo estamos detallando en imagen, que comenzamos con la organización, es decir, toda la normatividad que va a regir exactamente el sector con el cual yo voy a implementar mi sistema. La planificación, todos los recursos que necesito para llevar a cabo la solicitud de la normatividad legal vigente. Con respecto a la aplicación, también lo podemos tomar como sinónimo de ejecución, es decir, cómo se está moviendo la documentación, las actividades en el sistema. Además de eso, la auditoría en la cual yo voy a comparar la normatividad o los requisitos que me están solicitando con lo que estoy haciendo. Y además de eso, mi mejoramiento en la cual nosotros vemos si hay en esa auditoría nos resultó alguna no conformidad y comenzamos a corregir. Se dan cuenta que aquí tenemos muy presente de que esto está tomando el ciclo PHDA, en la cual estamos planeando, haciendo, verificando y actuando. Y asimismo nos relata, como nos dice el decreto 032, en la cual cada uno de estos que están aquí nos los ubica en cada sigla de ese ciclo PHDA. Bueno, dentro de lo que vamos a hablar, detallamos nuestro contenido. Entonces, con respecto a lo primero que vamos a ver, nuestro propósito, es decir, ¿para qué vamos a aprenderlo? Exposición del tema de forma innovadora y usando una herramienta web. El aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo, obviamente los dos a través de ejemplos para que nos quede mejor grabado el tema. La evaluación, siempre que nosotros aprendamos algo tenemos que ver esa eficacia del aprendizaje, así como nos dice también las diferentes normas. Las conclusiones, es decir, que hemos aprendido y por último, de dónde sacamos la información o la bibliografía. Entonces, comencemos con el aprendizaje y como nos lo dice el contenido, el propósito de aprendizaje. Bueno, aquí como le estaba comentando, con respecto a la información general, generalmente vamos a tener unos desarrollos de unas actividades dentro de ese sistema que me está solicitando la ley, porque como les hablé anteriormente, todo esto está de acuerdo a la normatividad legal vigente en Colombia. Entonces, nuestro propósito es que esas actividades que nosotros tenemos aquí cómo se van a engranar con la parte técnica administrativa, es decir, las personas que saben del tema y las personas que lo pueden comenzar en todo momento a utilizar y asimismo esos recursos financieros que van a auspiciar este tipo de sistemas. Bueno, además de eso, vamos a verlo de una forma mejor, o sea, vamos a explicarlo un poco más, esos 5 componentes de que nos está hablando la norma. Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta web que se llama Genially, ya la voy a compartir enseguida. Aquí está nuestro link, lo podemos también utilizar y entonces nos va a resultar con respecto a estas imágenes. Bueno, aquí utilizamos los Avengers, en los cuales cada personaje está de acuerdo a lo que también vamos a desarrollar. Entonces, vea, Hulk, aquí tenemos este personaje que es tan fuerte, entonces lo hacemos con respecto a esa organización. O sea, ahí recuerden que lo vimos allá en la presentación en la cual lo primero que teníamos era esa organización, es decir,
esa política, como lo estamos viendo acá, esos elementos que puede tener esa carta, esa política, es decir, esos lineamientos, ese compromiso que existe con la seguridad y salud de los trabajadores. Luego de eso, esas responsabilidades que yo le estoy añadiendo a cada cargo. ¿Para qué? Para que simplemente todos nos cuidemos. Entonces, eso generalmente va a estar en ese perfil del cargo. Y luego de eso, las capacitaciones, es decir, o sea, si yo tengo identificado algunos peligros y riesgos, eso automáticamente lo tengo que generalmente comentar dentro de la organización para que esto no se siga dando y no se materialice al final ese peligro que es lo que tanto generalmente buscamos que no pase. Además de eso, seguimos con esa planificación, es decir, cuando comenzamos a buscar esos recursos para que comience todo a andar esa organización. Entonces, dentro de esos recursos que tenemos, la ley nos habla acerca de una evaluación inicial, es decir, con qué me voy a encontrar. O sea, cómo puedo planificar mis recursos primero teniendo exactamente el panorama de lo que voy a buscar. Luego de eso, la identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos, en la cual yo hago mi matriz de riesgo y ahí identifico la cantidad de riesgos y peligros y comienzo a manejarlo realmente a través de esa metodología que está en la guía técnica 45. Y luego de eso, todo eso lo comienzo a medir a través de esos indicadores, sean respecto a la resolución o sea realmente de acuerdo a la empresa. Ya eso depende generalmente del sector en el que se esté moviendo. Luego de eso es aplicación, es decir, cómo se comienza a mover ese sistema. Entonces aquí tenemos cómo lo estamos gestionando esos peligros a través de esas medidas de intervención, esa gestión del cambio en la cual nosotros generalmente comenzamos a buscar qué pasaría si en algún momento comienzan a llegar máquinas nuevas, procedimientos nuevos, es decir, cómo nosotros nos adaptamos rápidamente a eso. Y luego de eso, esa preparación, prevención, respuesta ante emergencia, porque en algún momento nosotros podemos hacer muchas cosas y pueden estar bien, pero generalmente siempre existe la probabilidad de que se materialice un peligro. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Y para eso, ¿qué hacemos? También tenemos que tener esos planes de emergencia y además de eso, de contingencia. Y todo eso lo hacemos en la aplicación. Además de eso, vean este señor, como lo tenemos ahí, estamos hablando un poquito de auditoría, ahí, aunque nosotros a veces creamos que las cosas están bien, tenemos que siempre estarlo comparando con la normatividad y esa normatividad es la que al fin me arroja a mí si yo tengo alguna no conformidad con respecto a esa lista de chequeo, que lo podemos llamar de esa manera, al final de la resolución 032. Ahí generalmente vamos a tener lo que es la revisión por la alta dirección, que es un documento en la cual yo estoy realmente buscando todo de una forma bastante, diría yo, rápida, para que la alta dirección, como generalmente se le llama a los altos mandos dentro de una organización, pueda verlo de una forma muy amena, muy cordial. Además de eso, la auditoría, si alcanza el cumplimiento, si hay anteriores a esa, cómo me fue anteriormente y en este momento, cómo la comparo con la actual. Y por último, las investigaciones de accidentes e incidentes y de enfermedades laborales. Aquí generalmente lo estamos viendo porque todo esto va por respecto, si hubo una no conformidad, automáticamente se generó ese incidente y ese posible accidente. Y por último, la mejora continua, que es lo que completamos esos componentes. Entonces, aquí generalmente, como les hablé anteriormente, las acciones preventivas y correctivas. Entonces, vean que se pudo haber generado una no conformidad, pero generalmente, ¿qué hago? ¿Qué comienzo a hacer yo a través de la gestión? Generar acciones, esas acciones que en algún momento a mí van a llevar esa cultura de seguridad y salud en el trabajo, en la cual todo el mundo se va a permear y todo el mundo va a hacer las cosas de forma mejor cada vez. Y eso es lo que siempre buscamos con lo que es la mejora continua. Entonces, vean cómo lo tenemos integrado de tal manera que lo podamos entender de la mejor manera. Listo, entonces vamos a buscar por acá nuevamente la presentación. Un momentico, por favor. Y entonces, de esa manera, generalmente, vamos a entender los componentes de
la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y cómo lo está teniendo en este momento la ley, de acuerdo a su decreto 1072 y la resolución 0312 del 2019. Entonces, miren cómo lo vamos a aplicar para tener un aprendizaje significativo. Vean este ejemplo que eh, vamos a colocar un nombre, la señora María Claudia Díaz, que acaba de ser seleccionada para una empresa y además de eso va a asumir el cargo de recepcionista. Entonces, esto generalmente pasa en algunos lugares. La urgencia del cargo en la que fue contratada comenzó a trabajar, entonces le decía, mira, en la semana que viene podemos afiliar, pero usted no, usted generalmente no sabe qué puede pasar en esos días. Entonces, la persona, antes que se tuviera la semana, buscando una carpeta, se cayó y entonces miren que dentro de la empresa generalmente me va a cubrir lo que es la ARL y todo esto está dentro de lo que nosotros podemos llamar la organización para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y ya cuando necesitamos los diferentes exámenes, las diferentes atenciones, miren que nos vamos para la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí automáticamente vean que esta empresa puede tener problemas. ¿Por qué? Porque es que sucedió un accidente y esta persona no estaba dentro del sistema o la planilla de seguridad social de la empresa. Entonces vean que esto acarrea multas y sanciones para la empresa y unos posibles, unas consecuencias para esa persona que está trabajando. Le estoy hablando porque puede pasarle algo y generalmente algunos accidentes pueden que sean bastante costosos. Y bueno, algunas cosas por experiencia pueden irse más allá. Pero vean entonces con un ejemplo tan simple cómo podemos ver ese sistema que en todo momento a nosotros nos puede ayudar. Además de eso, lo podemos ver de esa forma, o sea, como lo estamos viendo un caso, como lo estamos viendo anteriormente. Ahora hablando acerca de un aprendizaje colaborativo, es decir, una actividad en la cual ustedes la pueden realizar. Para esto utilizamos una herramienta que se llama Miro, en la cual, asimismo, como lo hablamos de esos componentes que vimos allá, aquí a través de la colaboración, es decir, desde cada terminal, desde cada computador, podemos hacer esta actividad. ¿En qué consiste? Vean, simplemente nosotros entramos a la plataforma Miro y ahí comenzamos a hacer un diagrama de flujo, es decir, con esos componentes que nosotros tenemos y además de eso, esos requisitos que están dentro de esos componentes, nosotros podemos construir un diagrama de flujo que es algo bastante normal dentro de la carrera y asimismo nosotros podemos tener ese flujo que existe entre los conceptos que nosotros tenemos acá. Entonces, a darle clic allí a ese enlace, podemos tener esta información con respecto a la plataforma Miro. Miren que simplemente tiene unas figuras y además de eso un flujo, es decir, hacia dónde se va la información que tenemos. Entonces, por eso también soy muy claro allí lo que estoy hablando acerca de que cada figura de esas nos tiene una importancia porque significa acá algo. Entonces, miren que yo comienzo aquí diciendo la normatividad legal vigente. De ahí comenzamos. De ahí de eso, bueno, una evaluación inicial para ver realmente cómo vamos a comenzar. Después de eso, cuando tengo la evaluación inicial, ¿qué decido? O sea, si ya tengo que ciertos elementos no están en la empresa, ¿hacia dónde puedo ir? Bueno, si tengo todo esto correcto, voy hacia acá y entonces por eso está la decisión, si sí o si no. Entonces la intención es que a través de la parte colaborativa ustedes puedan realizar esta actividad que todo tiene que ver con los componentes que vimos anteriormente basados en la herramienta web Genially. Es decir, todos pueden colaborar aquí desde sus diferentes terminales de computador haciendo esta actividad que es muy sencilla, basada en los componentes que vimos, simplemente cómo comenzamos y cómo terminamos eh, para poder implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, vamos a seguir por acá. Un momentito, por favor.
con respecto al aprendizaje colaborativo. Luego de eso, que ya hemos terminado y vimos que nos sirve en la parte individual a través de un ejemplo, nos sirve para ver también cómo se fluyen las cosas generalmente de acuerdo a las diferentes resoluciones, podemos hacer una evaluación de forma individual. Esta evaluación generalmente vamos a colocar tres preguntas en la cual todo tiene que ver con lo que acabamos de ver, los diferentes componentes y cómo generalmente interactúan entre ellos. Entonces, cuando nosotros le damos clic aquí a la evaluación, nos va a llevar a la siguiente evaluación. Un momento, por favor. Un momento. Y aquí nos damos cuenta que tenemos la evaluación en la cual consta de tres preguntas en la cual nosotros vemos que es realmente lo que acabamos de ver. Entonces, para evaluación inicial de peligro de inicial y evaluación de peligro se debe tener en cuenta los aspectos a revisar. Entonces, identificación de la normatividad, verificación de la identificación de los peligros, identificación de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad de la empresa o todas las anteriores. Son tres simples preguntas en las cuales usted puede contestar de acuerdo a su conocimiento. Muy sencilla, entonces vamos a realizarla. Bueno, además de esa evaluación, bueno, al final espero por favor de que hayan entendido, es un tema bastante importante con respecto a la normatividad y nosotros cómo la podemos hacer generalmente de una forma amena, de una forma compartida y cómo nosotros también lo llevamos y lo aterrizamos ante los diferentes trabajadores. ¿Por qué? Porque no queremos quedar así como tenemos la caricatura que estamos viendo ahí, en la cual puede, porque ahí tenemos un riesgo, puede que ese señor llegue mal a su casa hoy o puede que llegue bien. Entonces, para lo que acabamos de ver, las diferentes conclusiones que podemos intentar de ahí, es que se logró identificar los componentes básicos para implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la importancia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el día a día y sus posibles consecuencias no cumplirla tanto por el empleador como el empleado. Vean la gran importancia de nosotros cumplir las cosas o la normatividad que en algún momento nos están comentando que debo cumplir y no es tanto por ley. Ustedes recuerden que la ley generalmente es de obligatorio cumplimiento y no como las normas que, hablando de algunos sistemas de gestión, generalmente depende del país, depende del sector, depende de muchas cosas, pero no lo hagamos por eso, simplemente porque nosotros queremos que la empresa fluya como debe fluir y además de eso, que nosotros generalmente queremos llegar bien a nuestros hogares. Bueno, utilizamos para esta presentación lo que tiene que ver con la resolución 0312 del 2019, que fue realizada por el Ministerio del Trabajo el 13 de febrero del 2019 y el decreto 1072 del 2015 del Ministerio del Trabajo y fue realizada en mayo de 2015. Y los dejo con esta reflexión que es algo muy importante para nosotros, hablando de que casa te esperan, por eso la seguridad es primero. O sea, siempre que usted deba hacer algo, primero tengan presente si les puede pasar algo. O sea, cómo están controlados esos peligros, esos riesgos que nosotros podemos encontrar allí. Bueno, un placer acompañarlos. Muchas gracias, muchos éxitos en su proceso formativo. Tienen mi contacto y hasta una próxima ocasión.